Buen día, profesor Juan Bonilla. Mi grupo está presentado por mi persona, Iván Gabriel Muñoz, Juan Carlos Lucero Bravo, Lady Jimena Cisneros Mejía, Sofía del Socorro Yepes Chacua, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Derecho y Pieles Nariño. A continuación les vamos a presentar algo de la Edad Media, el cristianismo. En este periodo se caracterizó por cierta fragmentación política y por el predominio de la Iglesia Católica, que rigió la cultura, puso límites al desarrollo de la filosofía y de las ciencias y ejerció una estricta vigilancia y persecución religiosa. También cabe resaltar que en la Edad Media encontramos al menos 3 periodos importantes que van desde las invasiones de los pueblos bárbaros hasta la caída del Imperio Bizantino en 1453. Mi nombre es Lady Jimena Cisneros Mejía. El tema que me corresponde es la Alta Edad Media. Entre el siglo V y el siglo X se presentó la caída del Imperio Romano de Occidente en virtud de las invasiones de los pueblos bárbaros, pero también fueron siglos de expansión para el cristianismo y el islam. Es considerado un periodo de transición entre la antigüedad clásica y el orden feudal, de consolidación del cristianismo como religión mayoritaria en Europa y del surgimiento y la expansión de la religión islámica en Oriente Medio y el norte de África. Su inicio se suele situar en la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, cuando fue depuesto el emperador Rómulo Augustulo por un líder germánico. Mi nombre es Juan Carlos Lucero Bravo y ahora les voy a hablar sobre la plena Edad Media, que fue un periodo de transformación y consolidación en Europa, abarcando desde el siglo XI hasta el siglo XIII. En ese tiempo, el sistema feudal llegó a su punto más alto, caracterizado por una sociedad rural y jerárquica, donde la tierra y el vasallaje definían las relaciones sociales. Los señores feudales otorgaban tierras a los vasallos a cambio de servicios, especialmente militares, y los campesinos trabajaban esas tierras a cambio de protección. En el plano político, Europa estaba fragmentada en pequeños feudos, gobernados por nobles locales, aunque el poder central en algunos reinos comenzaba a fortalecerse. La nobleza, los caballeros y los señores feudales controlaban vastos territorios. A su vez, los reyes y emperadores luchaban por expandir su autoridad, como ocurrió en el caso del Sacro Imperio Romano Germánico y la monarquía francesa. La Iglesia Católica también desempeñó un papel fundamental durante este periodo, siendo no solo una institución religiosa, sino también una gran fuerza política y cultural. El papado ganó poder y la Iglesia influyó en todos los aspectos de la vida medieval. Durante esta época también se dieron las cruzadas, que fueron una serie de expediciones militares. La primera de ellas, convocada por el Papa Urbano II en el año 1095. El objetivo era recuperar Jerusalén y los territorios sagrados del control musulmán. Aunque solo la primera cruzada logró éxitos significativos, estas expediciones tuvieron un impacto duradero en Europa, tanto en lo económico como en lo cultural. Trajeron consigo un mayor contacto con el mundo islámico, lo que enriqueció a Europa con nuevas ideas y bienes de lujo. Ahora bien, en este contexto feudal surgieron y florecieron las ciudades. Durante los siglos XI y XII, muchas ciudades comenzaron a crecer gracias al comercio y a la aparición de gremios, que agrupaban a artesanos y comerciantes. El comercio con Oriente se
intensificó y regiones como Italia, especialmente ciudades como Venecia y Génova, se convirtieron en importantes centros comerciales. Esto marcó el comienzo de un cambio hacia una economía más urbana y menos dependiente de la agricultura. Otro aspecto importante de la plena Edad Media fue el arte y la arquitectura, que estuvo marcada por el estilo románico, caracterizado por construcciones macizas, arcos de medio punto y bóvedas de cañón. A partir del siglo XII surgió el estilo gótico, con catedrales que destacaban por sus alturas imponentes, arcos ojivales y grandes ventanales de vitrales. Este estilo arquitectónico es uno de los legados más impresionantes de este periodo y todavía puede apreciarse en muchas catedrales europeas. Finalmente, a nivel intelectual, el siglo XII fue testigo de lo que algunos llaman el Renacimiento del siglo XII, un periodo de renovación cultural e intelectual. Se redescubrieron obras filosóficas y científicas de la antigüedad clásica, muchas de ellas a través del contacto con el mundo islámico. Las primeras universidades europeas, como la de Bolonia y París, comenzaron a surgir, estableciendo un legado duradero para la educación europea. La Baja Edad Media, que abarca aproximadamente desde el siglo XIII hasta finales del siglo XV. Es un periodo de grandes transformaciones en Europa. Se caracteriza por importantes cambios sociales, económicos y políticos que marcaron el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Algunos aspectos claves de este periodo fueron crecimiento de las ciudades y el comercio. Durante la Baja Edad Media hubo un resurgimiento del comercio y un crecimiento significativo de las ciudades. Esto llevó al fortalecimiento de una nueva clase social, la burguesía, que estaba compuesta por comerciantes y artesanos. La otra es el renacimiento del conocimiento. Se produjo un renacimiento cultural y una mayor valoración del conocimiento. Las universidades empezaron a florecer y hubo un renovado interés en la filosofía, la ciencia y las letras, influenciado en parte por la redescubierta herencia clase de los antiguos griegos y romanos. En la otra son los cambios en la estructura social y política. La estructura feudal comenzó a desmoronarse, la consolidación de los estados nacionales y la centralización del poder en manos de monarcas fuertes fueron fundamentales. Esto también reflejó en la creación de sistemas legales más uniformes y centralizados. También hubieron guerras y conflictos. Este periodo estuvo marcado por varios conflictos importantes, como la Guerra de los 100 años, la cual está desde 1337 y 1453 entre Italia y Grecia, y las cruzadas tardías. Estas guerras tuvieron un gran impacto en la política y la economía de Europa. La otra es la innovación y avances tecnológicos, porque hubo avances en tecnología militar, como la introducción de la pólvora y también en la agricultura, con nuevas técnicas y herramientas que mejoraban la productividad. Esto ayudó a alimentar a una población en crecimiento. También el cambio
en la religión y la iglesia. En la Baja Edad Media vio la expansión de la influencia de la Iglesia Católica, así como el surgimiento de movimientos reformistas que cuestionaron la autoridad de la Iglesia. Esto culminó en el Renacimiento y la Reforma Protestante en el siglo XVI. Crisis y desastres. El periodo estuvo marcado por crisis como la peste negra, que están entre el año 1347 y 1351, que tuvo un impacto devastador en la población europea, así como hambrunas y guerras que afectaron la estabilidad social y económica. Estos cambios y desarrollos prepararon el terreno para la transición de la Edad Moderna, con el inicio del Renacimiento y el advenimiento de la explotación y el comercio global. La Baja Edad Media fue un periodo crucial para la transformación del derecho, marcando la transición de sistemas jurídicos feudales y eclesiásticos, formando más estructuras y codificando más el derecho. Estos ayudaron al desarrollo del derecho, también de los sistemas legales modernos. Algunas de las principales influencias y desarrollos en el ámbito jurídico durante este periodo fueron el surgimiento del derecho feudal, desarrollo del derecho común, el desarrollo del derecho canónico, influencia en la teoría del derecho, codificación y recuperación del derecho romano, legislación y documento jurídico. Ahora bien, algunos de los aportes a la ciencia jurídica de la Edad Media son los siguientes. Con el inicio del medioevo, nace una nueva forma de organización social constituida en general por la relación entre el señor feudal, dueño de amplios territorios sobre los cuales tenía derecho y potestad, y los siervos, que más que derechos tenían obligaciones inmediatas en lo correspondiente al cultivo y la cosecha de las tierras del señor. Asimismo existía el vasallaje, que consistía en un vínculo entre señoríos, uno que al tener mayor poder podía brindar protección militar a cambio de tributos y otro que favorecía la dicha protección militar pagando el tributo acordado mientras mantenía una fidelidad constante al señorío principal. Otro aporte consiste en la consolidación de las universidades europeas durante el periodo de la escolástica, donde se promovió la formación profesional en derecho, y por lo mismo prevaleció desde entonces un canon tanto para la formación en derecho común, que podía encontrarse sintetizado en la obra Corpus Juris Civilis, como en el derecho eclesiástico, que residía en el texto Corpus Juris Canonici. Estas concepciones del derecho civil y canónico iban además relacionadas con una visión del hombre y de la sociedad, en la que adquirió importancia la filosofía aristotélica, recuperada por los árabes, y la filosofía teológica cristiana, en la que destaca sin duda la extensa obra de Santo Tomás de Aquino. Uno de los principales aportes provino de la recuperación y estudio del derecho romano a partir del siglo XI. La obra del Justiniano, el Corpus Juris Civilis, fue redescubierta y sistematizada por juristas de la Escuela de Bolonia. Otro aporte es que entre el siglo V y el siglo X se presenta una fragmentación de la unidad del antiguo Imperio Romano, lo que hará posible la existencia de las futuras naciones europeas. Durante el siglo XI se forma entonces una concepción jurídica muy específica, según la cultura y la sociedad a la que nos refiramos,
Este suceso puede sintetizarse bajo la expresión pluralismo jurídico, que se vería bien representada por el Sacro Imperio Romano Germánico, en el que la potestad y la autoridad serán constantemente disputadas, como lo deja entrever la querella de las investiduras, momento en que la reforma gregoriana tendrá mayor impacto. Algo diferente sucedió en la isla Gran Bretaña, donde prevaleció una visión moderna de lo legal que es conocida como Common Law. En cambio, en la península ibérica, otras son las circunstancias, puesto que fue una región diversa culturalmente hablando, habitada por el pueblo musulmán, los remanentes del pueblo visigodo y claramente por los hispanos. Allí se destacan algunos códigos y escritos normativos de importancia, como el Liber Iudicorum de origen visigodo y el Libro de las Leyes, 7 partidas, que fue redactado durante el reinado del rey Alonso X el Sabio. En cambio, en Italia, específicamente en Florencia, la preponderancia de la banca y su influencia en las relaciones comerciales abrieron un panorama significativo en lo concerniente al futuro derecho comercial. Por último, en el ámbito del derecho canónico, la Iglesia jugó un papel crucial en su obra Decretum, que sistematizaba las leyes eclesiásticas, aportando al desarrollo de un derecho universal para la Iglesia separado de la teología.